Vamos a ir con un tema que es muy, muy interesante, un tema que es muy bueno, sobre todo para los papás, las mamás que se preocupan y dicen, ¿qué va a hacer de mi hijo cuando sea mayor? ¿Quiere estudiar? ¿No quiere estudiar? De repente se inclina por alguna carrera o no, o definitivamente te dice, mamá, papá, no quiero estudiar nada. Si estás en esa situación, presta atención a esta entrevista porque vamos a conversar con Katia Castellares. Ella es psicóloga vocacional de la Pontificia Universidad Católica del Perú y vamos a hablar justamente sobre eso. ¿Qué hacer si tu hijo adolescente ya no quiere estudiar, tampoco quiere trabajar? Porque esos escenarios existen. Katia, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es un escenario bien complejo, ¿no? Y como papás nos puede generar preocupación, temor, angustia. Y creo que es importante que como padres veamos qué es aquello que está generando en nosotros. Preocupación, cólera, miedo, porque desde ahí nosotros podríamos ver cómo acompañamos a nuestros hijos. Si quizás yo estoy frustrada por ello, de repente reacciono de una manera quizás no más adecuada para acompañarlo o acompañarla. Pero existe ese escenario, Katia, de que un adolescente, mi hijo, mi hija, no quiera estudiar, no quiera trabajar, o es que de pronto tiene otras aspiraciones diferentes que tal vez no apoyamos. ¿Cuál es ese escenario? O sea, ¿realmente no quiere hacer nada? Miren, en verdad las personas venimos al mundo con un sentido, ¿no?, de ir creando un proyecto de vida, un proceso de autorrealización. Entonces, lo que esperamos es que los adolescentes puedan ir generando un proyecto de vida para ellos y ellas. Entonces, a veces estos proyectos de vida no se logran como desarrollar de una manera adecuada porque el adolescente quizás no ha explorado sus capacidades, sus intereses, no sabe qué le gusta, aún está por descubrir qué es aquello que le apasiona. Entonces, como no hay ese autoconocimiento pleno de sí mismo, proyectarse a qué hacer, qué estudiar, quién ser, puede ser más complejo. Entonces, cuando ocurre una interferencia en este proceso de madurez vocacional es cuando nos encontramos en este escenario de no sé qué hacer con mi vida, o no quiero estudiar, o no quiero trabajar. Pero sí se puede presentar. ¿Va más por un tema de frustración? Puede ser un tema de frustración también por las expectativas del entorno. Muchas veces como familia les decimos, tienes que ser el mejor, no pierdas el tiempo. Y quizás nuestro hijo o nuestra hija todavía no está lo suficientemente listo como para afrontar, ¿no?, de repente una exigencia académica, una experiencia laboral. Y ante esa situación tan difícil, el estudiante o el adolescente más bien se retrae y opta por quizás no hacer nada por ese miedo, de repente no cumplir la expectativa o no ser de repente alguien muy exitoso o exitosa, ¿no? Entonces, ahí parte de nuestro acompañamiento es ir con calma, tomar esto con mucha paciencia, con detenimiento, con amor hacia nuestros hijos y nuestras hijas. Claro, porque a veces los papás tenemos esa expectativa centrada en lo que va a hacer. De repente cosas frustradas en mí que no pude conseguir y que quiero de algún u otro modo que mi hijo pueda cumplir. Y eso de pronto puede generar mucha frustración en nuestros hijos porque finalmente ellos son otras personas, tienen otras habilidades, tienen otros objetivos y metas. Estamos conversando con Katia Castellares, psicóloga vocacional. Ella nos está orientando un poco más sobre qué hacer si nuestros hijos adolescentes específicamente, ya no quieren estudiar, tampoco quieren trabajar. Un escenario realmente complicado. Queremos compartir esta conversación contigo. Puedes escribirnos al WhatsApp al 942-593-607. Escríbenos también al 950-047-428. Si estás en el YouTube, escríbenos también ahí la avalancha de comentarios y de preguntas. Como papás queremos que nuestros hijos estudien, salgan adelante, sigan estudios superiores, que hagan de pronto y vivan de lo que les gusta hacer y que sean prósperos cuando ya sean grandes, por supuesto. Pero ¿qué pasa si tu hijo, incluso en una etapa tan importante como es la adolescencia, no quiere trabajar, no quiere estudiar? Vamos a resolver esa consulta. Estamos con Katia Castellares, psicóloga vocacional. Estamos ya con las líneas telefónicas abiertas, el WhatsApp, el 942-593-607, el 950-047-428. Escríbenos al YouTube, ya sabes, RPP Noticias. Estamos en vivo y las líneas telefónicas que tú ya las conoces, 212-4100 y el 0800-13-14-0, línea gratuita para las regiones de nuestro país. Vamos con una llamada para que pueda responder la pregunta que nos va a hacer Alicia, que nos llama desde La Victoria. Alicia, ¿cómo estás? Buen día.
Pues hola Noé, feliz cumpleaños atrasado, hija. Gracias, querida Alicia. Muchas gracias por tu saludo. No me olvido de los detalles. Miren, a la señorita que te acompaña. Yo más que todo para contarle lo que a mí me pasó con mi hijo el mayor. Mi hijo mayor quería, estaba en ese problema y me dice que quería estudiar Derecho. Entonces, pero si nosotros nos matábamos que tú no lees, tú no esto, y al último ya ha estudiado Administración, Diseño Gráfico. Pero un día mi hija me dice, mamá, yo siento que mi hermano está frustrado porque no lo dejaron estudiar Derecho, ¿ya? Y otra cosita que no va, tú sabes que a veces, mi hija ya va a terminar Ingeniería Industrial. Y ¿cómo se llama? Siente miedo a salir, o sea, porque ha hecho pocas prácticas, ¿no? A salir a trabajar. No sé si la señorita me puede dar algún consejo. Yo le digo que tiene que estar tranquila, ¿no? Que ella puede, ¿no? Pero no sé. O sea, tiene miedo al salir a enfrentar ya, por decir, el mundo laboral. Claro, enfrentar la vida, la realidad. Gracias, Alicia, por tu consulta. Katia Castellares, psicóloga vocacional, está con nosotros. Katia, cuéntanos, por favor, ¿qué le podemos decir a Alicia? ¿Qué consejo le damos? Qué importante que Alicia nos pueda compartir también la experiencia de su hijo, cómo quizás él quería estudiar una carrera y luego termine estudiando otra que tal vez no es totalmente de su agrado. Por eso es muy importante que permitamos que los adolescentes tengan ese tiempo de explorar, de poder conocer, informarse para que puedan encontrar algo que realmente complete sus expectativas en la medida de lo posible y quizás no tener estas frustraciones después, ¿no? A largo plazo. Y en el proceso de la adolescencia, justamente, ¿no? A raíz de la consulta de su hija, una de las habilidades que también se espera que especialmente en escuelas se puedan trabajar son las habilidades para trabajar. O sea, las habilidades para trabajar no necesariamente se adquieren cuando uno empieza formalmente a trabajar. Las habilidades requeridas como para negociar, plantear puntos de vista, solucionar problemas, son una serie de habilidades importantes para el trabajo que las podemos inclusive gestionar desde casa o también con las experiencias escolares. Entonces, ¿cómo permitirles a nuestros hijos e hijas tempranamente a ponerlos en escenarios de ello, ¿no? De trabajo en equipo, de liderazgo? Entonces, quizás en este momento, ¿no? Dado que ya está pronto de iniciar sus prácticas, le ayudaría mucho participar en talleres en los que pueda desarrollar sus habilidades sociales, habilidades como el trabajo en equipo, liderazgo, para que le permitan dentro de la ingeniería, que es el área que ella quiere poder desempeñarse, sentirse más segura, ¿no? Y esto va a ser un proceso que poco a poco va a ir ella venciendo su temor, ¿no? Y que se anime, aún con un poco de temor, iniciar las experiencias. A veces pensamos que hay que dejar de sentir ese miedo, esa angustia, para recién arriesgarnos a poder hacer algo. Excelente, entonces la respuesta. Y eso es lo que necesitamos como papás, porque nosotros como papás tampoco sabemos de pronto cómo manejar esta situación. Y eso me lleva a la pregunta que hace Maritza. Nos llega el mensaje al WhatsApp y nos dice, tengo 47 años y mi hijo tiene 17 años. Ya no quiere estudiar, se la pasa todo el día en su cuarto con el celular. Le hablo y se molesta. Algo típico en la adolescencia, creo. ¿Cómo puedo motivarlo sin pelear con él? Maritza, igual, tenemos un hijo de la misma edad y que también le gusta estar en redes, ¿no? ¿Y qué hacemos desde ahí, ¿no? Creo que si entramos a exigir, a demandar, probablemente vayan a ocurrir escenarios de conflicto, ¿no? De discusión. ¿Qué es lo que hay que tratar de evitar? Lo que nuestros hijos necesitan es sentir que realmente estamos ahí acompañándolos sin juzgar. Podríamos empezar a interesarnos qué estás mirando, qué te gusta y quizás propiciar esos espacios de encuentro para que poco a poco nos pueda manifestar qué es aquello que le está gustando, qué le está agradando y comprometernos a buscar con ellos opciones, ¿no? Si a mi hijo le encantan, de repente no estar viendo, no sé, videos o juegos, y hay algo que se vincule con ello, de repente algún taller, alguna actividad, ¿no? Vinculada hacia eso, y acompañarlo a investigar y quizás tener una experiencia, no necesariamente, ya, ponte a estudiar, no sé, ingeniería informática o diseño de algo, sino, ¿qué tal si es que vemos este lugar, busquemos, y poco a poco ir teniendo experiencias de éxito? Creo que cuando un adolescente empieza a sentir que de repente ya hay algo que puede hacer mejor, eso lo anima, le da confianza y quizás eso es lo que de repente le está faltando para decir, no, sí quiero estudiar algo o sí quiero trabajar en algo. Katia, solo algo chiquito. ¿Qué hacemos con algunos papás? Es que a veces recurrimos a las comparaciones. Pero tu compañerito sí lo hace, él está estudiando, está aprovechando su tiempo. ¿Eso no empeora las cosas o no sé, es un recurso bueno? Bueno,
Así como en el aspecto físico, no todos los adolescentes desarrollan de la misma manera, ¿no es cierto? Recordarán, algunos crecen más pronto, otros toman más tiempo. Lo mismo ocurre con la elección de la carrera. La elección de la carrera es un proceso de maduración y algunos maduran más pronto y otros necesitan un poco más de tiempo. ¿Cómo le pido a un adolescente de 16 años, decide en este momento de tu vida qué es lo que vas a hacer el resto, para siempre, sin cambio? A veces bromeo, no es como si a los 16 te dijeran tienes que casarte con alguien para siempre. Es una decisión como de mucha responsabilidad. Entonces, ¿qué hacemos? Conocemos, exploramos y creo que ahí como papás, más aún cuando uno tiene más de un hijo, hay que tener mucha paciencia y poder conocer qué es lo que mi hijo necesita. Requiere más tiempo para conocer, más tiempo para explorar y no poner esta presión de estás perdiendo el tiempo, que es una de las cosas que nos presionamos a veces como papás, ¿no? Porque de repente vemos que los hijos de nuestros amigos ya están de repente estudiando, ya ingresaron a una universidad o un instituto y quizás la nuestra todavía no. Entonces, creo que es importante ahí respetar sus tiempos, ¿no? Estableciendo todo quizás como planes tiempo, alternativos entonces, por mientras. Claro. Perfecto. Consuelo nos llama desde Huancayo. Consuelo, ¿cómo estás? Buenas tardes ya. Cuéntanos, ¿cuál es tu consulta? Señorita Noemí, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Psicóloga, buenas tardes. Quería saber qué estrategia debería de tomar con mi hijo de 16 años que no quiere hacer las tareas, no le gusta estudiar. Me preocupa inmensamente su futuro. He buscado ayuda psicológica, lamentablemente no han podido llegar a mi hijo. No logro crear en él ese deber de hacer sus tareas, de sentir que siendo profesional pues va a obtener todo lo que un ser humano pueda desear conseguir, ¿no? Entonces, realmente me siento frustrada. Mira, gracias Consuelo por tu consulta. Justamente, ¿no?, manifiestas esta frustración que como mamá naturalmente no se siente, se experimenta. ¿Y qué hacer? ¿No? Cómo más bien como mamás o papás hacernos cargos de nuestra propia frustración y quizás poder identificar qué es aquello que está pasando, ¿no?, con tu hijo. Quizás hay algo más que está sucediendo que no le permite como, ¿no?, de repente estar a flote. Recordemos en especial que el grupo adolescente que tenemos en el presente es un grupo adolescente que ha vivido la difícil situación de la pandemia, la restricción social. Entonces, no son los adolescentes que de repente, no sé, de repente fuiste tú, fuimos nosotros. Entonces, ahí hay que ver con mucha paciencia qué está pasando, a ver si quizás hay alguna otra circunstancia que de repente está afectando o no le está permitiendo en este momento de repente ciertos logros, ¿no? Y insisto, quizás en este momento si yo ingreso tienes que estudiar para ser un profesional porque si no, no vas a ser nadie en el futuro, esa aproximación quizás con mi hijo no funciona. Lo que de repente, porque responde más bien a mi frustración con mi mamá, a mi angustia. Y quizás más bien lo que me corresponde es acompañar y ver, bueno, ¿hay alguna otra cosa que te guste hacer? Quizás no hay ninguna diferencia si de repente eliges a los 16 o a los 17. Total, ¿qué diferencia marcaría si, no sé, mi hijo o mi hija termina de estudiar algo a los 21, 22, 23, 24 años? Entonces, creo que cuando le bajamos esa cuota de estás perdiendo el tiempo, no vas a ser nadie en tu vida, bajamos eso, quizás el adolescente baje sus defensas con nosotros y nos permita, si vamos desde el respeto, ¿no?, y la consideración, nos abran la puerta, ¿no?, de su mente, de sus afectos, para poder acompañarlos. Claro, difícil va a ser, pero no imposible, Katia. El tiempo es breve en la radio, pero cuéntanos así, a modo de tips, rapidito, ¿qué podemos hacer con nuestros hijos? Las recomendaciones para papás que están atravesando por este problema. Primero, como papás, regularlos nosotros, ¿no? Asumir que vamos a estar frustrados, con preocupación, y eso es algo que nos compete a nosotros. Nuestro hijo, nuestra hija no lo va a poder manejar, ¿no? O sea, necesitamos acompañarlos con respeto, respetar sus tiempos, animarlos a explorar, a inscribirlos de repente en talleres, en cursos específicos. ¿Para qué? Darles experiencias para que así ellos y ellas puedan
conocer qué les puede gustar, qué les puede apasionar y tener la esperanza de que en algún momento va a encontrar algo, va a planificar algo y en ese sentido mostrarles nuestro, vamos a decirlo, nuestro amor incondicional, poder acompañarlos y mostrarles siempre el apoyo, decirles que de repente en ese proceso podrían quizás tomar una decisión equivocada, pero no va a ser fatal. Hay momentos para equivocarse, están en proceso de crecer y creo que con eso lo que les damos es como esperanza, expectativa. Así que bueno, espero que con eso, ¿no?, como papás y mamás podamos ir tramitando nuestras angustias. Vamos entonces a seguir conversando con nuestros hijos y a darles esa confianza en una etapa tan importante y fundamental de la vida que es la adolescencia. Katia, muchísimas gracias por acompañarnos.